Hola amigos, amigas, una noche más, bajo el mismo cielo, compartiendo un momento para hablar de astrología, del cielo, también de la tierra. Bueno, les quería contar que si quieren hacerme alguna pregunta respecto de lo que hablamos o cualquier tema de astrología, pueden hacerlo en los comentarios, que yo les voy a responder. Cualquier inquietud o algo que simplemente sepan de astrología y quieran ahondar un poquito más. Bueno, vamos a ver cómo está el cielo en este momento. Tenemos que el Sol ya entró en el signo de Cáncer. El Sol es fuente de energía, ¿no es cierto? Cuando hablamos del Sol en nuestra carta, es esa energía que nos da la sensación de vida. Por eso decimos el Sol es el descubrimiento de la luz que nos da vida, que puede estar en distintos signos. Cuando a una persona le preguntan de qué signo es, la persona dice soy de tal signo, es porque tiene el Sol en ese signo. Es esa gotita de creatividad que nos une con la creatividad del universo. El Sol y la Luna, sabemos que la Luna no es un planeta, pero así lo nombramos en astrología. Son funciones que están en nuestro interior, danzando, diría yo, interrelacionándose. La Luna como marco de pertenencia emocional, que cuando podemos interiorizarla nos va a dar lugar a ese descubrimiento de esa fuerza solar que traemos, que muchas veces la ponemos en algo vocacional o en algo que nos gusta mucho, ¿no? Lo traemos al tiempo y lo expresamos en algo que tenga que ver con las posibilidades que tenemos en nuestro mundo. En este caso, el Sol en el cielo entró en el signo de Cáncer, entonces va a haber fuerza de observación en aspectos emocionales, pero una nueva energía, creatividad, sensación de fuerza, de observación, de volver a lo interior, pero no volver a lo interior como resguardo, sino como sensación de vida. Acá estaría la diferencia entre la función solar y la función lunar. Desde el Sol, este Sol en Cáncer, nos va a permitir un nuevo nacimiento en aspectos de pertenencia, memoria, lo que necesitamos también emocionalmente, pero como observación y nacimiento, como valor, como algo que vamos a registrar, expresar también desde este lugar. El Sol, este Sol canceriano, que ahora va a transitar durante un mes el signo de Cáncer, entonces va a ser buen momento para poner luz a los procesos internos, quiénes somos a nivel emocional, reordenarnos, pero reordenarnos creativamente. Es probable que nos traiga nuevas conexiones, ¿sí? O a lo mejor algo en el marco familiar que renace. Es nueva luz, es única. El Sol, todo el universo se está moviendo y cada momento es único, aunque repita significados. Bueno, este Sol, que está en Cáncer, está en una relación de cuadratura, se llama una relación, la cuadratura implica una construcción consciente. En toda construcción hay algo que tenemos que, no vamos así, tenemos que ir observando para poder ir construyendo. Eso lo vemos muy bien si construimos una casa, vemos cómo tenemos que esperar el tiempo que lleve, por más fuerza que le pongamos, que lleve con ciertas leyes, cómo se hace una pared, cómo se pone. Bueno, este es un ejemplo análogo, por supuesto, esto es una construcción interna. Y está en cuadratura a Neptuno y también a Saturno. Recordamos que Neptuno y Saturno iniciaron un ciclo de relación en Aries. Mucho se habló
de Saturno y de Neptuno en Aries, y ahora se han separado, un poco se han separado, pero siguen estando en Aries, cada uno desde su función en un ciclo de relación ya iniciado, y el Sol hace cuadratura en este momento tanto a Neptuno y a Saturno. ¿Qué quiere decir esto en nuestra vida, en este cielo que espejamos ahora? Que va a haber fuerza en este camino hacia reconocernos interiormente y demás, pero nos pide una construcción objetiva. Es momento de observación de procesos, porque va a haber algo nuevo, un nuevo nacimiento. Está el Sol en Cáncer, pero con cierta objetividad, porque está en una cuadratura a Saturno. Entonces, si en este momento sentimos algo personal, intenso, reconocimiento o algo familiar que sentimos que queremos volver porque nos sentimos parte o queremos solucionar o entender, es probable que tengamos que tener una cuota de objetividad también, que nos va a servir para que lo que estemos de alguna manera viviendo tenga una continuidad en el tiempo. Esta es la función de Saturno. Y también este Sol en relación a Neptuno, regente de Piscis, nos pide al mismo tiempo una gran sensibilidad que va más allá de la personal o de lo que personalmente podamos reconocer. Ven qué complejo que es este Neptuno y Saturno en Aries, que en este momento va a estar ligado al Sol. Pide estructura, conciencia objetiva y al mismo tiempo una gran apertura desde Neptuno. ¿Cómo hacemos? Vamos viviendo, pero si lo tenemos en cuenta, el Sol va a alumbrar este aspecto porque está en cuadratura, entonces va a alumbrar este Sol canceriano a través de temas personales. Si lo tenemos en cuenta, vamos a ver que esto requiere un ritmo más interior y quizás un poquitito más lento. Quizás nos pida un ritmo de resolución, de descubrimiento de temas personales que impliquen un movimiento un poquito más lento para poder ir integrando estas otras dos funciones de Neptuno y de Saturno, además en Aries, que implican algo muy vital. Aries y Cáncer son dos signos cardinales donde algo se inicia, pero se inicia de esta manera, desde este cielo. Bueno. También tenemos a Júpiter y Mercurio que están muy juntitos en el final del signo de Cáncer, están en los últimos grados, conjunción se llama. Mercurio, la comunicación, los vínculos, cómo hablo, cómo pienso. En Cáncer, signo de agua y con Júpiter. Miren qué dinámico, Mercurio y Júpiter juntos. Mercurio regente de Géminis y de Virgo y Júpiter regente de Sagitario. Y tiene una analogía Mercurio y Júpiter a lo que serían la casa 3 y la casa 9, que son análogas en el mandala en reposo a Géminis y Sagitario. Sería una integración del pensamiento, del camino de la vida, cómo me muevo y cómo renazco en una dirección desde ese movimiento. Mercurio y Júpiter juntos, pero en Cáncer. Cáncer habla de un regreso a la interioridad, a quién soy desde un marco de pertenencia, a valores internos sensibles, conocidos. Es probable que haya algo en el marco, quizás de lo familiar, o del marco de pertenencia que pueda ser nombrado nuevamente con un nuevo camino. Es muy dinámico Mercurio y Júpiter juntos para el renacimiento de un camino, pero un camino que tiene que ver con lo interior, con lo emocional, y se sumó el Sol en Cáncer. Es momento, podría ser un momento de revisión y de nombrar con nueva fuerza vital
nuestro marco de pertenencia, que puede implicar tanto nuestra familia como la familia que hayamos construido, con los vínculos que hayamos construido. A veces puede ser amigos, amigas o compañeros que sentimos como un marco personal, ¿no? De contención. Pero hay algo nuevo, de una nueva dirección. Quizás podamos reconocer algo en las personas, o que nos lleguen noticias desde lo emocional de las personas que nos rodean. Con este aspecto es muy probable que algo así nos suceda y es muy lindo que lo acompañemos conscientemente. Bueno, vamos a escuchar Fantasía Impromptu de Frédéric Chopin, opus 66.
traje algunas citas de un libro muy interesante de la astróloga Karen Amaker, que habla de la casa 12. Las casas en astrología son el ámbito de experiencia, en donde vamos a vivir nuestras energías. Están muy ligadas, ¿no? Cuando dibujamos una carta, ahora lo hace el programa, las casas son realmente el dibujo del cielo en la tierra, por eso necesitamos la latitud, la longitud y la hora de nacimiento para traer ese cielo a nuestra tierra y conforman el escenario en donde se van a vivir nuestras energías. Entonces lo vivimos bastante externamente, las casas, que son análogas a los signos simbólicamente. Casa 1 al ascendente, casa 2 al signo de Tauro como significado. Después están en las cartas en distintos signos. Entonces, la casa 12 es la casa, la última casa, análoga al signo de Piscis en el mandala, en reposo. Y esta casa es una casa de agua, decimos, análoga, ¿no? Como significado. Toda casa de agua nos pide un regreso a un proceso que ya está iniciado para que pueda seguir circulando. Este es un movimiento que después lo hacemos desde la comprensión, desde lo psicológico, desde entender ciertas cosas o simplemente porque la vida nos va llevando. Pero la casa 12 tiene una vastedad muy grande y es una casa que ha sido nombrada desde el pasado como un lenguaje muy quizás extremo, porque fíjense que el signo de Piscis, análogo en significado a la casa 12, es un signo mudable, es el último signo de agua, y todo signo mudable implica una integración. Entonces, las funciones, los planetas que tengan la casa 12, que van a ser funciones personales o quizás los transpersonales que pueda tener también en la casa 12, ese escenario de la casa 12 va a implicar que tenga que comprender todas las variables de la expresión de ese planeta que está en la casa 12. ¿Por qué? Porque me va a llevar en este regreso como buena casa de agua, me va a llevar a la esencia que está guardada dentro de esa función. Entonces, para entenderla, no es que puedo decir esto y voy por acá, esto y voy por allá. No, me va a implicar una vastedad de observación muy grande. ¿Y cómo las escenas de la vida me dicen que tengo tal función en la casa 12? ¿Cómo me lo dicen? Bueno, me van a mostrar muchas caras de esas funciones o función que tenga en la casa 12, también del regente de la casa 12 donde esté en la carta. La autora agrega Neptuno, regente de Piscis, sus aspectos, y también habla de las energías de Piscis, ¿no? En donde si tengo me va a pedir este movimiento, esa comprensión de tantas variables para llegar a un significado muy, muy esencial, las personas tendemos a encontrar un camino. Es así, voy por acá. Y en realidad sería un estado contemplativo el que nos pide, pero contemplativo activo. Activo en el sentido de abriéndonos a una dimensión interior muy grande, en donde a lo mejor parece que la vida nos va llevando, pero la vida nos devuelve algo muy grande, porque somos parte de esas variables. Un poco es dejarnos llevar, pero dejarnos llevar desde sentir quiénes somos en esos movimientos. ¿Sí?
tal vez acercando esos movimientos a nuestra conciencia. No es muy fácil para nuestra forma de ser, que es tan determinante. Entonces, si tenemos muchas funciones en la casa 12, por ahí no entendemos que vamos para allá y de golpe esto nos sale. En realidad nos está diciendo como ir en una corriente. En esa corriente va a aparecer nuestra corriente, nuestro sentido. Ven que para nuestra forma más autorreferente es como más difícil de entender, pero nos puede dar la casa 12, así como los planetas en Piscis, los aspectos de Neptuno, regente de Piscis, nos pueden dar como algo a lo largo, quizás del camino y de esta comprensión que nos piden, algo muy mágico. Mágico porque nos devuelven desde un lugar muy grande, al que pertenecemos en la totalidad. Entonces les voy a leer algo de esta autora, muy interesante su libro. Le voy a leer en el capítulo 7, dice Una casa mal comprendida. Dice ella, les voy a leer algunas citas que yo tomé. Dice así: en especial en los libros de astrología más antiguos, la imagen que se nos da de la casa 12 no es precisamente atrayente. Así leemos cosas como que es una casa oscura, clandestina y misteriosa. O nos dicen que las actividades de la casa 12 implican inevitablemente el autosacrificio, o que esta es la casa de las enfermedades graves, los hospitales, los sanatorios, los asilos e incluso las prisiones, o que su nombre habitual es la casa del sufrimiento y autodestrucción. En otras palabras, según estos textos, la mayor parte de las penurias de la vida se originan en la casa 12. Es real que en los textos antiguos esta casa estaba nombrada de esta manera y luego se fue observando otro movimiento. Se veía simplemente, al no tener este concepto de interioridad, es como, digamos, chocarse contra algo de una vastedad muy grande. Desde la astrología que se fue modernizando a través del devenir de la conciencia humana, se entendió como una gran posibilidad, por lo menos el libro lo presenta así, esta casa 12, como una posibilidad que nos puede devolver o una gran paz, o un talento especial, o una capacidad de observación, donde ya no hay tanta atadura que tengo que hacer esto, como una sensación de ir siendo, nos puede devolver todo esto. Y también a través de los acontecimientos, donde volvemos a sentir algo de la unidad de la vida. Les voy a leer algo más de ella, de este capítulo 7, que dice Una casa mal comprendida. Así pues, las palabras clave que nos ofrece la tradición no son especialmente gratas al oído y nos impulsan a buscar temas más alegres que el fraude y el encarcelamiento. Pero, ¿qué hay de nuestra disposición a encarar con honestidad los problemas astrológicos? Cuando profesionales de diversas clases acentuaron con insistencia el lado sombrío de la casa 12, ¿hemos de suponer que lo que escribieron no se basaba en la experiencia? No es mi deseo escarnecer a la astrología de tiempos pasados, pero he de señalar que de hecho tendía a pintarlo todo en blanco y negro, de una manera que la astrología actual, de orientación más psicológica, trata de evitar. Hubo uno o dos astrólogos que fueron capaces de ver matices, pero la perspectiva era en general fatalista. Y la visión de la casa 12 especialmente oscura y sobrecogedora. Entonces, ¿hasta qué punto era real la realidad que ellos veían? O para ser más explícitos, ¿hay algo en nuestra cultura que haya contribuido a que viéramos como tan negativo este lado de nuestro horóscopo?
horóscopo o tal vez es objetivamente negativo. Bueno, estas preguntas ella las va respondiendo, ahora les voy a leer algunas conclusiones. Las va concluyendo, las va desarrollando también, como entendiendo o percibiendo. Ella habla del lado yin. Yin es la energía de empatía, ¿no? Llamamos energía femenina, más allá de si una persona es hombre o mujer o la identificación sexual que tenga, sino como energía de empatía, energía de receptividad, y habla de la percepción de esa energía en nuestra conciencia que nos hace afín a la casa 12 y nos devuelve esta grandeza de la casa 12 cuando vivimos en un mundo de mucha competitividad, de más acción, ¿no? De más dirección. Entonces, tal vez esta casa 12 pueda ser vista como algo un poco, digamos, no entendible, cuando si desarrollamos esa capacidad de empatía, de entregarnos a los acontecimientos, un poco en forma, hay algo de lo onírico en la casa 12, ¿no? Con esa sensación, a veces, vieron que los sueños también nos hablan, ¿no? Como de entrega a ese mundo más sutil. Entonces esa casa es una casa que puede resultar hasta fascinante para una persona, puede devolver un gran entendimiento, una gran comprensión. Te voy a leer algunas citas más. Dice, por ejemplo, si arbitrariamente descartáramos por considerarlos meras tonterías insustanciales las fantasías y los sueños, ello dará automáticamente como resultado que subvaloremos la casa 12 y no comprendamos bien el significado de Neptuno en la carta, por no hablar de Piscis, ¿no? Bueno, acá esto que hablábamos, que une ella el planeta Neptuno, regente de Piscis, y los planetas en Piscis. Dice también, muy interesante, dice, la visión unilateral de la materia condujo a una evolución ulterior que se expresó en la opinión de que la naturaleza, degradada a la condición de materia, no tiene mejor propósito que contribuir al bienestar humano. El misterio, la belleza y la divinidad desaparecieron de la naturaleza, porque la gente estaba perdiendo contacto con su propio misterio y con su sabiduría interior, ¿no? Como una utilización de la naturaleza que ha ocurrido en nuestra cultura sin respetar su misterio, eso creo que está a la vista, que produjo grandes desequilibrios, ¿no? En el ecosistema que habitamos. Es muy interesante, como que la energía de la receptividad, de eso que es más grande, el cual pertenecemos, porque somos seres biológicos, quedó ligado a la utilización. Entonces se pierde la conexión y el misterio de estas leyes de la naturaleza, que son leyes que son muy profundas, que pocas veces podemos, sino que las necesitamos utilizar, manejar, ¿no? El misterio de la naturaleza, dice, que había sido empujado hacia el inconsciente, fue proyectado sobre ella en forma de miedo, de modo que, para neutralizar esta amenaza, se hizo necesario dominarla. A la naturaleza no se la veía ya como una totalidad significativa. La gente se había arrogado el derecho de criar y matar animales a gran escala. El siglo XX ha visto como explotación de los recursos naturales, cómo la explotación de los recursos naturales culminaba en un masivo sobrecultivo, no solo en los países occidentales, sino en todas las partes del mundo, en donde se van introduciendo gradualmente los modelos de Occidente. El punto decisivo, aquel en el cual
La ley de la enantiodromía dice que ahora el proceso debe convertirse en su opuesto, casi se ha alcanzado. Esta ley es que todo se convierte en su opuesto. Al negarse a reconocer el valor de la naturaleza, la humanidad se ha convertido en un peligro para sí misma. Ha descuidado, reprimido o explotado su propia naturaleza interior, tan fuertemente vinculada con el lado femenino o yin de las cosas. Esto que hablábamos, ¿no? Como que hubiera desaparecido la empatía en nuestra conciencia, por supuesto que siempre son energías que necesariamente tienen que estar en equilibrio. Y esto trajo, ya lo pone a escala mundial de la conciencia humana, pero formamos parte y en nuestro escenario particular la casa 12 tiene que ver con el inconsciente colectivo. Por eso a veces sentimos que nos lleva de acá, no entendemos bien. Por eso también cita esto tan grande que ha ocurrido y ha ocurrido en nuestro interior. Y es interesante que volver a estas conexiones en lo particular nos puede hacer vivir una casa 12 de una forma de mucha conexión con la vida, de mucho entendimiento, conocimiento y quizás que nos devuelva una actividad especial, una manera de observar las cosas. Como que entender algo que está más allá, pero que también está más allá en nuestro interior. Somos parte. Eso nos trae. Bueno, hay algo muy lindo que dice ella del trabajo, que lo voy a leer a forma de conclusión, porque nos trae también otra dimensión para entender algo que desde nuestra cultura es difícil de tomar en cuenta. Dice así: uno de los problemas con que tropezaron los misioneros empeñados en cristianizar los países escandinavos fue la enorme resistencia a la observancia del séptimo día de la semana como día de descanso consagrado al Señor. Provocaron con ello furiosas reacciones. La gente decía que el trabajo como tal era santo, un fin en sí mismo, de modo que no se necesitaba ningún día especial para la adoración de Dios. A Dios se lo adoraba en el quehacer cotidiano. Es una actitud mucho más próxima a la sagacidad del yin de como hoy la entendemos. Es la disposición a permitir que las cosas sean lo que son. Para quienes poseen una percepción emocional y espiritual, hay en todo un cierto misterio. Cada cosa tiene una importancia y un valor que no provienen de una apreciación racional. Cada cosa puede ser simplemente, sin descripción ni evaluación alguna, sin necesidad de barullo ni preocupación y sin que haya que encajarla a la fuerza en ninguna pequeña categoría. Hay una tremenda diferencia entre ver el trabajo como una parte de la vida divina y llena de significado y considerarlo como un método para obtener seguridad económica o una vejez cómoda. Cuando se ve al trabajo simplemente como un medio para un fin, sin percatarse para nada de su indescriptible valor, se lo convierte en una obligación y una carga necesaria. Y cuando en medio de la realidad cotidiana ya no se puede tener la vivencia del misterio de la vida, el arquetipo religioso que hay dentro de cada persona quizás busque otra forma de expresarse, como la adoración de las cosas que poco o nada tienen que ver con Dios. Bueno, esto está describiendo de alguna manera a Virgo, la energía, lo que nos dice la energía de Virgo de una forma muy profunda. Piscis está opuesto a Virgo, ¿no? Y Virgo y Piscis serían los significados en el mandala en reposo de la casa 12 y de la casa sexta, su opuesto. Es una forma muy profunda y muy interesante de ver esta casa y fíjense qué contraria a nuestra cultura esto de entregarse
a la labor que uno le toque hacer como algo del misterio de la vida. Entonces ya no está el peso, sino está la unión con algo más profundo a través del trabajo, lo que llamamos trabajo, ¿no? Esto nos lleva de alguna manera a ir yendo cada vez más a lo esencial y lo que la vida nos pide, por supuesto. Bueno, amigos, amigas, los dejo con todas estas reflexiones y de esta autora tan interesante que seguramente vamos a volver a citar. Les deseo una hermosa semana y nos vemos muy pronto.